de Lucas. Lucas, el Evangelio del Salvador. Recuerden que ese es el tema general de nuestro estudio, de nuestro tema en Lucas. Y el nombre de mi clase es muy sencillo el día de hoy, el nombre de mi sermón es Jesús calma la tempestad. Y vamos a entender un poquito más, con mucha más profundidad, por qué ese título tan sencillo. Las crisis, las tormentas de la vida suelen aparecer sin avisar. De un momento a otro nos vemos envueltos en una situación no planeada. Una situación que nos produce miedo, incertidumbre y la mayoría de las veces duda. No logramos descifrar la razón del momento que se vive. Estamos en medio de la tormenta y difícilmente podemos levantar la cabeza. Es allí donde nos preguntamos lo que la mayoría se pregunta: ¿dónde está Dios en momentos así? ¿Dónde está ese Dios que sabemos calmó algunas tormentas que no calma por las que estamos pasando? Hoy vamos a hablar de crisis. Vamos a hablar de tormentas. En un pasaje en Lucas 8, versículo 22, que puede ser un pasaje que nos habla de una tormenta, de un fenómeno meteorológico, pero va mucho más allá. La lección que podemos aprender de este evento en la vida de Jesús y sus discípulos es absolutamente valiosa. Y quiero que ya aprovechemos este tiempo para entender un poquito más, con mayor profundidad, qué necesitamos aprender de lo que sucedió en esa barca en el mar de Galilea. Vamos a Lucas 8:22. Dino, Orlando. Dice: un día, ¿ya están ahí? Lucas 8:22. Yo sabe más pedirles que por favor pongamos en silencio nuestros celulares, todo aquello que suene, que haga ruido, que distraiga, por respeto a Dios y por respeto unos a otros. Amén. Lucas 8:22 dice: un día Jesús abordó una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y así lo hicieron. Mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. Pero se desencadenó en el lago una tempestad con viento, de tal manera que la barca se inundó y corrían el peligro de naufragar. Los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, Maestro, estamos por naufragar. Entonces Jesús despertó, reprendió al viento y a las olas, y éstas se sosegaron y todo quedó en calma. Jesús les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Pero ellos, temerosos y asombrados, se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta a los vientos y a las aguas les da órdenes y lo obedecen? ¿Qué pasaje? Pero ahora este pasaje tiene dos pasajes más paralelos a este, tanto en Marcos como en Mateo, que son pasajes que creo que es importante leer, especialmente el de Marcos. Vamos a Marcos 4:35. Marcos 4:35. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas: silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma.
a sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? La verdad son dos pasajes. Obviamente es el mismo evento, es la misma situación. Marcos nos brinda mayores elementos que Lucas, pero es una situación, es un momento en la vida de sus discípulos y de Jesús que por lo menos para mí es supremamente inspirante. Lucas aquí narra en este pasaje una situación crítica que enfrentan tanto Jesús como sus discípulos en una barca sobre el mar o el lago de Galilea. Situación que suscita tres interrogantes fundamentales: uno de parte de Jesús y dos de parte de sus discípulos, y son los interrogantes que vamos a resolver el día de hoy. Los interrogantes que se producen en medio de la crítica situación que enfrentan Jesús y sus discípulos no son propiedad exclusiva de dicha situación. Son interrogantes propios de la crisis o las tormentas de la vida que a menudo los seres humanos enfrentamos. Tres son los interrogantes. Veremos cómo aplican a nuestra realidad contemporánea. Y por eso leemos ambos pasajes, tanto en Lucas como en Marcos. El primero de esos interrogantes es: ¿acaso no te importa que estemos por naufragar? En Marcos 4, 38 y 39. Es una frase que no nos brinda Lucas, pero que evidentemente sucedió. Marcos sí la registra. Para entender un poco más la situación en la que se encontraban tanto Jesús como sus discípulos, es necesario conocer un poco de cómo se comportaba la naturaleza del mar de Galilea, que era el contexto geográfico en el cual se desarrolló la mencionada historia. Es muy importante notar las palabras que se mencionan al inicio del pasaje por parte de Jesús y que se encuentran resaltadas tanto en el texto de Lucas como en el texto de Marcos y de Mateo. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Son palabras que vamos a necesitar más adelante en el desarrollo de nuestro estudio, porque es una promesa que Jesús hace. Berkeley comenta al respecto del mar de Galilea. El lago o mar de Galilea era famoso por sus tempestades. Se producían inesperadamente y tan de pronto que sorprendían y aterraban. Un escritor las describe de la siguiente manera: no es raro ver aparecer terribles tempestades hasta cuando el cielo está perfectamente despejado sobre estas aguas que están ordinariamente tranquilas. ¿No es así la vida? Los numerosos arroyos que desembocan por la parte superior del lago, por el nordeste y el este, actúan como peligrosos desfiladeros por los que se lanzan los vientos de las alturas de Aurán, la meseta de Traconítide y de la cima del monte Hermón, y se encausan y comprimen de tal manera que, precipitándose con una fuerza tremenda por un espacio estrecho y luego soltándose de pronto, agitan el pequeño lago de Genesaret de una manera aterradora. Así lo describe un autor. Uno que fuera cruzando el lago siempre estaba expuesto a encontrarse con una de estas tempestades repentinas. Jesús iba en la barca en la posición que se le permitiría a cualquier huésped distinguido. Por eso estaba durmiendo, porque era un huésped distinguido. Él sabía lo que pasaba en ese lago. Sin embargo, tomó una almohada y se acostó en la popa a dormir tranquilamente. Sus discípulos estaban allí al frente de la barca. Es importante considerar los textos paralelos al texto de Lucas, porque son relatos complementarios que le brindan profundidad a la historia. Es necesario aprovechar todos estos elementos que son relevantes. En el relato de Marcos se nos dice que Jesús despide a la multitud y que proceden a embarcarse. Otras barcas lo acompañaban. Lucas nos dice que mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. El texto de Marcos hace claro que Jesús dormía
cómodamente sobre una almohada. En eso se desencadena una gran tormenta con vientos muy fuertes que inundaron la barca y la pusieron en peligro de naufragar. Ya tenemos claro que las tormentas en el lago de Galilea se levantaban de forma imprevista. Ese era un gran riesgo por navegar allí. Pero es interesante que las tormentas de la vida suelen desencadenarse del mismo modo. Son imprevistas, no las pensamos ni las planeamos. Tenemos presente que tal vez puedan suceder en algún momento de nuestra vida, pero muy remotamente. Sin embargo, las vemos suceder en las vidas de personas cercanas a nosotros, amigos, familia, o muy seguramente nos enteramos por las noticias o las redes sociales. Los discípulos iban con Jesús y sin embargo, la crisis, la tormenta asomó. Jesús no nos promete una vida sin crisis, sin sufrimiento o sin dolor. El cristianismo de ninguna forma es inmune al sufrimiento o al dolor. De hecho, Jesús fue claro al decir: en el mundo habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Lo que sí nos promete Jesús es que va a estar con nosotros siempre. Mateo 28, 18. Lo que le dijo a sus discípulos al subir a la barca fue: pasemos al otro lado del lago. Cuando Jesús subió a esa barca, le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago. Ahora, Jesús sabía lo que podría pasar en medio del lago de forma imprevista. Jesús lo sabía. Pero aún así le dice a sus discípulos: pasemos al otro lago. Es interesante notar que tanto Lucas como Marcos como Mateo resaltan esa frase. ¿Por qué? Porque es una promesa. Pasemos al otro lado es una certeza. Jesús no está dudando de si Dios quiere podemos pasar al otro lado. Él era Dios. Jesús dijo: pasemos al otro lado, algo que se les olvidó a ellos. No había nada que impidiera que Jesús pasara en esa barca al otro lado. El comentario en Mundo Hispano dice al respecto: su intención era clara, había una promesa implícita de su presencia, pasemos, y de la seguridad de llegar a su destino, al otro lado. Si más tarde se hubiesen acordado de las palabras de Jesús, habrían sabido que ninguna tormenta podría alterar sus planes. En la travesía del mar de la vida, Él no nos promete un viaje sin tormentas, sino un seguro arribo a nuestro destino eterno. Sin embargo, los discípulos entraron en pánico. A pesar de haber escuchado las palabras de Jesús con respecto a su propósito de pasar al otro lado del lago, se llenaron de miedo y le reclamaron: ¿acaso no te importa que estemos por naufragar? Es interesante, mis hermanos y mis amigos, pero por alguna extraña razón se ha concebido al día de hoy que el cristianismo debe estar libre de sufrimiento y de dolor o de crisis. Por alguna extraña razón nosotros tenemos miedo a sufrir. Nos aterra la simple idea de pasar por un momento difícil. Pero ¿sabes cuál es el asunto de todo esto? Que estamos en un mundo caído, en un mundo donde el dolor y el sufrimiento están ahí. Pueden tocar a tu puerta en cualquier momento. Ayer murió la abuelita de nuestra hermana Jennifer. Pensando yo en esto, pensando en las crisis de la vida, en las tormentas de la vida, en el dolor y el sufrimiento, y me llaman y me dicen, me llama Jennifer y me dicen: acaba de morir mi abuelita.
es una muestra más de que el dolor está ahí a la puerta. De que en cualquier momento, sin que tú lo planees, llegan las tormentas de la vida, llegan las crisis, llegan los momentos difíciles. Y a mí por lo menos me preocupa mucho que en el mensaje que se predica el día de hoy no se esté preparando a la gente para enfrentar el dolor, para enfrentar el sufrimiento. Jesús dijo, ustedes van a sufrir. Van a sufrir. En Juan 16 le dijo, los van a perseguir, los van a matar. Y cualquiera que los mate va a pensar que le está haciendo un favor a Dios. Jesús fue claro, van a sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Creo que es importante que nosotros consideremos esto, que no seamos evasivos con la idea del sufrimiento, que no seamos evasivos con la idea del dolor, con la idea de las pérdidas. Entre menos estemos preparados, menos tendremos posibilidad de enfrentar el dolor. El pánico es algo que también asoma cuando asoma la crisis. Cualquier tipo de crisis, sea una crisis financiera, sea una crisis de salud, sea una crisis con los hijos, sea una crisis del país, sea lo que sea, lo primero que asoma es el pánico. Cuando venía de Boston para acá, yo les conté, yo nunca en mi vida había experimentado lo que experimenté ese día. Llevo viajando años de mi vida, desde que tengo 10 años de edad, he viajado en avión, y ni siquiera cuando tenía 10 años de edad, que viajaba en unas estufas con alas. Esos aviones de Satena de carga, que los adecuaban como de pasajeros, que tenían 4 motores, 2 a cada lado, que uno llegaba al aeropuerto y uno era como desorientado porque el ruido era impresionante. Ni siquiera en esos vuelos me pasó lo que me pasó viniendo de Boston para acá. Viniendo de Boston para acá, después de 3 horas de vuelo, íbamos muy tranquilos. De repente, el avión se estrelló contra una bolsa de aire y tuvo un vacío. Pero luego ese vacío volvió a irse de lado. Apenas yo vi como volaban platos, volaban cosas. Yo estaba sin el cinturón de seguridad y entonces me tocó comenzar a buscar eso y no lo encontraba. Y mi compadre, la persona que estaba al lado mío también buscando el cinturón, no lo encontrábamos hasta que lo colocamos, lo apretamos. Yo dije, esto se cayó. Se los aseguro, miren, yo pensé, porque eso se fue así. O sea que una cosa es experimentar una turbulencia y otra cosa muy diferente es que experimentes que el avión se va. Ni siquiera un vacío. El primero fue un vacío, el segundo fue simplemente que se fue pique. Gente iba con sus cosas de la comida en las mesitas y salieron a volar. Yo dije, no, ahora sí, aquí fue. Sinceramente les digo, perdón, esa es una situación muy difícil, sobre todo porque tú no tienes para dónde correr. Gente estaba gritando, al lado mío iba una señora con un bebé. Yo dije, ¿qué hago? Muy en el fondo, yo le dije a Dios, ayúdanos a salir de esta. Yo le dije a Dios, ayúdanos a salir de esta. Pero si no es así, dame la fuerza para morir aquí con valor. Así le oré. Porque ¿qué más hacía? ¿Gritar? ¿Saltar? ¿Correr? ¿Para dónde? ¿Qué hacía? Amarrar y esperar. Pero créanme que las cosas difíciles de la vida llegan
sin avisar. Llegan sin avisar. No las esperas. Son supremamente duras. Y aquí a muchos de nosotros nos han pasado cosas así por el estilo. Hemos experimentado ese tipo de situaciones difíciles que no esperábamos, que no sabemos por qué o para qué, que son indescifrables muchas veces. Muchos aquí hemos perdido familiares. Se nos han enfermado nuestros hijos, se nos ha enfermado nuestra esposa, algunos les han descubierto cáncer, otros han muerto. Es difícil. Por eso es que estoy tan en contra de esta teología que nos obliga a no pensar en la realidad del dolor, en la realidad del sufrimiento que está ahí, que en cualquier momento puede ocurrir, que nadie está exento de pasar por un tiempo difícil. Y entre más lo asumamos con valor, entre más lo asumamos con rectitud, mejor vamos a estar preparados para enfrentarlo. Yo temo mucho por todas estas personas que se van tras estas teologías del bienestar y de la felicidad y del pare de sufrir. Temo mucho por ellos. Temo mucho porque se están haciendo débiles. Temo mucho porque están haciendo caso a su pánico, a su miedo, en lugar de ir a Dios y de buscar en Dios la fuerza para enfrentar el sufrimiento. Temo mucho por esas teologías. Temo mucho por estas personas. Temo mucho que le hagas más caso a personas que dicen que no va a pasar nada, que todo va a estar bien, en lugar de alguien que te dice, prepárate para sufrir. Yo a las personas que estoy preparando para casar les digo, mira, va a venir crisis. Los que se van a casar van a enfrentar crisis. El sufrimiento va a llegar. A todos nos llega en algún momento. Yo he disfrutado mi matrimonio por 19 años, pero también he sufrido crisis en mi matrimonio. Van a sufrirlas. Entre más seamos conscientes, ok Dios, eso va a pasar, dame el valor. Pero no, calle la boca, no diga eso, hazte esas palabras, anulo, declaro, ¿qué anulas? ¿Quién crees que eres? ¿Tú crees que porque dices que anula esas palabras simplemente se va a ir? Es una cosa irracional. Esos discípulos iban con Jesús y la tormenta se desató. La crisis se desató. Ellos entraron en pánico. La pregunta que hacen es, ¿acaso no te importa que estemos por naufragar? Esta pregunta se formula de diferentes formas hoy en día, cuando se enfrentan situaciones difíciles. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué Dios permite tanto dolor y sufrimiento? ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Por qué Dios no hace un milagro para acabar con todo este mal y este sufrimiento? Estoy seguro que cada uno aquí nos hemos hecho esas preguntas. Estas preguntas vienen sin duda alguna con una gran carga de emoción y sentimientos fuertes. Yo quiero ser sensible con algo. Hay un problema en el dolor y en el sufrimiento que es intelectual, pero hay un problema que es emocional. Hoy no vamos a hablar del problema intelectual, hoy vamos a hablar del problema emocional. Porque literalmente cuando estamos pasando por tiempos así, lo primero que nos preguntamos es, ¿dónde está Dios? Porque sentimos dolor, porque nos sentimos desesperados, porque nos sentimos angustiados. Es un poco como lo que le pasó a los discípulos: Jesús, pero no te importa, ¿qué haces durmiendo? ¿No hacemos eso con Dios? Dios, despierta, haz algo, no te importa. Mira cómo está
luchamos, mira cómo sufrimos, es que estás durmiendo. ¿No es la misma pregunta no es el mismo reclamo que le hacemos a Dios? Cuando enfrentamos crisis, no entramos en pánico y vamos así a Dios. Es la misma pregunta. Entonces aquí lo que se involucra es un problema serio, emocional. Y eso es de lo que quiero hablar hoy. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Dios está a tu lado. Dios no es indiferente al sufrimiento del ser humano. Hay un sinnúmero de escrituras que nos mencionan el hecho de que Dios está allí en nuestro dolor y que tenemos no solo su presencia, sino su consuelo. Ahora, para quienes no son cristianos, el dolor funciona de otra manera. El dolor funciona, como dijo C.S. Lewis, como el megáfono de Dios para despertar un mundo sordo e indiferente a Él. Así funciona. A veces tenemos que enfrentar situaciones difíciles para entender que somos muy frágiles y que no somos nada y que necesitamos a Dios. En un avión en caída, hasta el más ateo se vuelve a Dios. ¿O a quién le ruega? ¿A la santa soledad? ¿Al santo vacío? ¿A la gran explosión? Estoy seguro, hace una oración. Dios, si tú estás ahí, haz algo. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque es un momento angustiante. A no ser que su corazón esté tan duro que simplemente no le importa, ni su propia vida. Vamos a 2 Corintios 1. Versículo 3. 2 Corintios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios está en todas nuestras tribulaciones, consolando nuestro corazón. ¿Para qué? Para que del mismo modo que nosotros hemos sido consolados, consolemos a otros que sufren. Es increíble la solidaridad que se despierta cuando hay sufrimiento y cuando hay dolor. Todo el mundo se vuelca como una sola voz, como una sola mano, como un solo ser, a ayudar a la persona que sufre. Es increíble lo que despierta, lo que produce el dolor. De alguna manera, si no existiera el sufrimiento o el dolor, no tendríamos esas posibilidades de heroísmo, de valor, de solidaridad, de consuelo, de amor por el otro. No existirían, porque no existe el sufrimiento. Es más, no experimentamos todo el sufrimiento que podríamos experimentar. Pero ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Dios está ahí. Es más, a veces pensamos cuando vamos a enfrentar situaciones difíciles, o las imaginamos al menos, yo no sería capaz de soportar eso. Pero cuando te ves en eso, te das cuenta que Dios te da la fuerza para soportarlo. ¿Cómo? No sé, pero te da la fuerza. Es así, Dios está ahí. Vamos a 1 Pedro 5:10.
Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, dice esta versión, Dios los hará firmes, fuertes y estables. Otra cosa positiva del sufrimiento es que trae madurez, trae fortaleza, trae firmeza, pero también nos hace sensibles al sufrimiento de otros. Romanos 5:3. Romanos 5, versículo 3. Y no solo eso, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Qué diferente la forma de pensar de Pablo y los demás en las Escrituras con respecto a lo que muchos teólogos hoy hablan o piensan o dicen respecto al sufrimiento. ¿Sabes? El sufrimiento produce un carácter aprobado cuando pasamos por él. Nos hace personas sólidas, fuertes, firmes, estables, seguras. Salmo 34. Versículo 19. Desde el 18 vamos a leer. Salmo 34, 18. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. Cercano. El justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas. No es que no pasa por aflicciones, sino que lo libra, lo ayuda a pasar por ahí, le da fortaleza. El Salmo 91 también habla de eso. Aunque pase por el más oscuro de los valles, mi corazón no temerá peligro alguno, porque mi Dios está conmigo. ¿Dónde está Dios cuando sufres? Dios está ahí. Pero nunca nos va a liberar del sufrimiento. Vamos a pasarlo. Vamos a pasar por esas situaciones difíciles. Hace un tiempo les conté la historia de una mujer en silla de ruedas que fue a una iglesia porque le dijeron: mira, ve que allá te van a sanar de estar en esa silla de ruedas. El pastor le dice, oró varias veces por ella y ella no se paraba de la silla. Y este pastor le dice: tú no tienes fe para pararte de esa silla. Y ella le dice: usted no tiene fe para estar en esta silla. Porque Dios a uno Dios lo libera de sus enfermedades y a otro lo libera mediante sus enfermedades. Pero Dios siempre está ahí. Dios no está oculto. ¿Por qué Dios no hace un milagro para quitar todo el dolor y todo el sufrimiento? ¿Tú te has puesto a pensar lo que eso significa? ¿Tú has puesto a pensar que Dios empiece a parar la bala que va a salir del cañón? Que pare el carro que va a atropellar al niño, que pare el tren que se va a estrellar con otro, que detenga el avión, que pare el tiempo y detenga el avión que se va a caer. ¿Tú te imaginas cómo se afecta el orden natural? Si estamos pidiendo a Dios, haz un milagro para que todo esté bien. Un mundo así no es posible. Porque si Dios tiene que parar el tiempo para que un avión no caiga, también para el tiempo para que una vacuna no se aplique, o para que alguien deje de tomar su medicina. ¿Sabes? Tenemos que aprender a vivir con esta idea de Dios. Tenemos que aprender a vivir
con la idea de que el sufrimiento va a venir en mayor o menor proporción. Tenemos que aceptar el hecho de que vamos a pasar por situaciones difíciles, pero también tenemos que aceptar el hecho de que Dios está ahí. Ahora, si tú no eres un cristiano, si tú no eres un discípulo de Jesús, si tú no te has vuelto a Dios y estás pasando por algún dolor, no seas indiferente a eso. Porque por alguna razón Dios está haciendo oír su voz en tu vida. Yo no creo que el sufrimiento sean casualidades. Este mundo sufre y sufre y sufre, pero ¿sabes cuál es el problema? Entre más sufre, menos gente se vuelve a Dios. Sí es. Menos personas son sensibles. Oye, yo necesito a Dios en mi vida. Por el contrario, no, sí, otro día. No, yo le doy plazos a esto. Dios te está llamando. Gran parte del sufrimiento que nosotros experimentamos es nuestra responsabilidad. No es como esa canción ridícula de ¿por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Y el tipo va en exceso de velocidad y el Señor se la quitó. Se paró un padre, se pasó un padre, un aviso de desviación, ¿no? El cual pasamos sin precaución. ¿Cierto? El cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al enfrenar el carro volteó y hasta el fondo fue a dar. ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué el Señor me la quitó? Esa canción es un reflejo de la forma de pensar nuestra con relación a Dios y el sufrimiento. Nosotros mismos, gran parte de nuestro sufrimiento nos lo causamos nosotros, pero el Señor fue el que tuvo la culpa. ¿Es en serio? Pero el Señor está ahí. Tenemos que asumir esto con mayor seriedad, con mayor objetividad. Dios sí está ahí cuando pasamos por tiempos difíciles. La pregunta es, la segunda pregunta, y esa pregunta la hace Jesús: ¿dónde está la fe de ustedes? Porque tienen tanto miedo. Jesús responde a la primera con esa. Ok, ¿dónde está la fe de ustedes? Jesús se levanta del lugar donde está durmiendo y calma la tormenta, en un acto de soberanía y omnipotencia. El milagro que Jesús realiza evidentemente tiene que ver con estos dos atributos de su carácter. A pesar de que Jesús calma la tormenta, el cuestionamiento de su parte es inaplazable. ¿Dónde está la fe de ustedes? Jesús les había prometido que iban a pasar al otro lado del lago, solo que no les prometió que iban a pasar en perfecta calma. Jesús de alguna forma esperaba fidelidad a sus palabras, confianza en sus promesas. Un viaje en medio de la tormenta con Jesús es 1000 veces preferible que un viaje en calma sin Jesús. Es preferible. Las mejores lecciones las aprendemos cuando enfrentamos las crisis de la vida con fe en nuestro Salvador. Ahora bien, está bien sentir miedo. Todos hemos sentido miedo. Yo sentí miedo en ese avión. Yo lo primero que pensé, el guarapazo va a ser bravo. Estamos a 30,000 pies de altura, en medio del mar. Yo dije, si no nos mata el golpe, nos comen los tiburones. Pero de esta no salimos. Yo pensé igual. Pero no está mal sentir miedo. Lo que realmente está mal es permitir que el miedo tome control de nuestra fe y nuestra confianza en Dios, al punto de dudar de Él. Las crisis son los momentos de la vida en los que podemos madurar y ser más fuertes, firmes y estables. El sufrimiento produce madurez. En Santiago 1, versículo 2, ya vamos a terminar.
Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tienen que pedir con fe y sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien es así no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Considérense dichosos, gozosos cuando estén pasando por diversas pruebas, porque en la prueba su fe se perfecciona y madura. En la prueba somos acrisolados, somos purificados, somos madurados. Quien no quiere sufrir, no quiere crecer. De verdad, vamos a enfrentar situaciones. La pregunta es, ¿con qué actitud? Estas direcciones que hace Catalina acá son importantes. Así es. Bajamos por costado norte, los que no tenemos niños, por el costado sur, los que tienen niños, no muevan los carros. Todas esas direcciones, aunque tú no lo creas, pueden salvarte la vida. Así es. Jesús dijo, crucemos al otro lado. El cuestionamiento que Él hace es, ¿dónde está su fe? ¿Por qué no fueron fieles a mi palabra? Jesús dijo acá, en el mundo habrán de sufrir, tengan valor. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué no podemos tener valor en medio del dolor? Porque no queremos sufrir. Ahora, yo sé, eso produce aprensión, produce angustia, produce miedo. Pero el lugar donde esas cosas mueren es en la cruz. Es de rodillas. Es yendo a Dios. ¿Dónde está nuestra fe? Es la pregunta que Jesús hace. ¿Dónde está? Jesús calmó la tormenta, pero ¿dónde está su fe? ¿No les dije que íbamos a pasar al otro lado del lago? Por eso resalta Lucas, Marcos y Mateo esa frase. Porque Jesús fue claro, vamos a cruzar. Amigos y hermanos, la razón de esto es realmente un llamado a permanecer firmes. Vamos a pasar por situaciones difíciles en la vida. La pregunta es, ¿cómo las vamos a enfrentar? ¿Con qué actitud? ¿Con la mirada puesta en qué o en quién? ¿Con miedo, con pánico o con valor? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando seamos consolados por Dios, ¿cómo vamos a consolar a otros? ¿Cómo le vamos a dar fortaleza a otros? Ayer fue increíble ver tantos hermanos llegar a visitar a Jennifer y acompañarla en ese momento tan difícil. Si no pudiéramos vivir estas cosas del sufrimiento y el dolor, difícilmente podríamos experimentar lo que es el consuelo, la solidaridad, el amor, el abrazo por otras personas. No lo experimentaríamos. El sufrimiento es algo en lo que podemos crecer y madurar. Por eso me parece ridícula esa idea de que no debemos sufrir. Vamos a sufrir. O de que si sufrimos es porque estamos pecando contra Dios. ¿Quién dijo? Posiblemente no, yo no lo sé. Eso solamente lo sabe el que sufre. Pero si es una oportunidad para nosotros ser más solidarios, ser más amorosos, ser más cuidadosos. Esa persona está sufriendo, vamos, animémosla, ayudémosla. El día que mi esposa se enfermó por la cirugía esta que le hicieron de la vesícula, eso era una cirugía ambulatoria, salía el mismo día. 4 días.
cortaron un vaso biliar, una vía biliar, y tocó 4 días en la clínica. Pero ¿sabes qué experimenté yo? Sí, un momento difícil, la verdad, muy difícil. No esperaba eso. Se alteró el curso natural de mi vida en ese momento. Fue una situación difícil, porque le colocaron una sonda y había un riesgo alto de que tuvieran que abrirla. Pero ¿sabes qué experimenté yo en ese tiempo? El amor y la solidaridad de mis hermanos. Una familia, Carlos y Mónica, se quedaron con mis hijos 4 días. Y me llevó, allá tuve desayuno, almuerzo y comida y no fue del hospital. Mis hermanos me llevaban magola, me mandaban desayuno, me mandaban el almuerzo, me mandaban la comida, llegaban con comida, yo estaba como amén. Sí, está siendo difícil, pero mis hermanos están ahí. Yo no tengo familia acá, mi familia son ustedes. Y pude experimentar el amor, y pude experimentar el valor, las oraciones en un momento difícil. No creo que debamos orar porque Dios nos quite la bendición de sufrir. Porque en esa bendición podemos madurar y podemos crecer. Podemos consolar y podemos animar a otros. Digo estas palabras con temor y temblor. Yo mismo pido valor para enfrentar el sufrimiento. Pero no podemos ser evasivos con eso. No podemos ser irracionales con eso. No podemos pensar que el dolor nunca va a tocar a nuestra puerta. No podemos pensar que somos inmunes, que a nosotros nos va a pasar, que eso le pasa al resto. No podemos pensar en eso. Tenemos que pensar que en cualquier momento llama a la puerta. Y nos tenemos que revestir de fe y de confianza en Dios. Así es. Porque es lo único que realmente tenemos. Dios no nos prometió una vida sin dolor, sin sufrimiento. Nos prometió el cielo. Allí no habrá sufrimiento. Allí no habrá dolor. Allí no habrá nada de eso. Dios mismo se hizo dolor al venir a este mundo. Él entiende nuestro sufrimiento. Pero también nos pide que pongamos nuestra fe en Él, que seamos fieles a Él y que no nos desanimemos en medio de esas circunstancias. Los discípulos hacen una tercera pregunta después de que todo está en calma. ¿Quién es este? ¿Quién es? Que hasta los vientos y las aguas les da órdenes y lo obedecen. ¿Sabes quién es? Dios hecho carne. Dios, el Hijo de Dios hecho carne. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, que habitó entre nosotros y que fue crucificado por nuestros pecados y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Creo en un Jesús fuerte, poderoso, no débil. A veces presentan un Jesús afeminado. Yo no quiero ese Jesús en mi vida. A mí tráigame el que viene del caballo blanco montado. Ese que no tiene miedo de nada, ese que le dice al viento y a las aguas, calma, cállate, y se calman. Un Jesús que no tiene miedo, porque ese Jesús me infunde valor para seguir adelante. Yo quiero ese Jesús en mi vida, y es el Jesús que estamos predicando acá. Un Jesús soberano, omnipotente, poderoso, que también reclama tu fidelidad. C.S. Lewis dijo al respecto: un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús no sería un maestro de gran moral, sería un lunático en el mismo nivel de un hombre que dice que es un huevo cocido, o si no sería el mismísimo demonio. Tenéis que escoger: o este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. Podéis hacerle callar, pasar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuese un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarle Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro de moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad, no quiso hacerlo. ¿Sabes quién es Jesús? ¿Sabes quién es ese hombre? Dios. Y a ese Jesús nosotros hemos decidido rendirle
nuestra vida. A ese Jesús lo llamamos Maestro, Señor, de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor. Amén. Es el que rige y orienta nuestras vidas. Es al Jesús al que te queremos llevar hoy en día. Es al Jesús al que cada mañana doblamos nuestras rodillas en reverencia. Es al Jesús al que tememos. Es a ese Jesús. Y no me da pena decir que le tememos. Amén. Porque es de temer. Así es. Si la creación le tiene miedo, ¿por qué yo no? Ese es el Jesús que quiero en mi vida. Cada una de las preguntas que se originan del texto que estudiamos hoy ocupan un lugar de importancia radical y relevante para nuestro andar como cristianos. Estamos llamados a vivir una vida de valor y perseverancia. La crisis o las tormentas de la vida representan o un peligro o una oportunidad. Hagamos que cuenten como oportunidades para honrar a Dios en medio de las tormentas de la vida. Muchas gracias. Amén. Gracias.